Episodio 5. Las verdades ocultas. Lunes 1 de septiembre de 1986. Harry James Potter estaba prácticamente un reventar de energía y nervios. Hoy iba a ser su primer día completo de primer año en primaria. Sí, ya había estado allí en recepción y había aprendido un montón, pero hoy era un día realmente memorable porque no solo iba a estar él, sino también su nueva mejor amiga, Hermione Granger. Los dos niños se llevaban como nunca antes. En Hermione, había encontrado su alma gemela. Era enérgica, le encantaba aprender, le encantaba leer y, sin embargo, cuando el momento lo requería, estaba lista y dispuesta a embarcarse en casi cualquier aventura que se les ocurriera. Anteriormente y los últimos días de agosto estuvieron llenos de preparativos de última hora y también de algo de formación. Hermione pasó buena parte de su tiempo libre en la mansión Potter aprendiendo a usar la red Flu, a sujetar un lápiz y a escribir oraciones sencillas, los fundamentos de las matemáticas y también, a hablar y entender el Parcel. Buenos días. Hoy hace un día precioso. ¿Cómo vas escalando? Harry comenzó a reírse sin control, lo que provocó que una ceja de Hermione se levantara lentamente por su rostro. ¿Qué dije que era tan gracioso? Harry finalmente logró controlarse lo suficiente. ¿Acabas de preguntar cómo estoy escalando? Hermione gimió mientras ponía los ojos en blanco y se dejaba caer de nuevo en la cama. Quería preguntarte ¿cómo estás? ¿En qué me equivoqué? Harry se acercó a ella gateando boca abajo y se incorporó sobre un codo. Dijiste esa y asa. Cuando deberías haber dicho esa y isa. No te preocupes. Lo entendiste casi todo y pude entender qué más querías decir. Hermione gimió de nuevo y se cubrió los ojos con el brazo. Pero quiero hacerlo. Bien. No quiero parecer una tonta. Harry se incorporó y gesticuló ampliamente. Hermione. Fuera de nuestras dos familias, nadie sabe que hablo Parcel, y mucho menos que lo estás aprendiendo también. Se incorporó y tiró de un hilo inexistente de la manta. Lo sé, supongo que es algo personal. Quiero tener un buen desempeño en la escuela para poder conseguir un buen trabajo más adelante. Harry soltó un bufido divertido. Hermione. Ya casi tienes 8 años. Tienes mucho tiempo para preocuparse por eso más tarde. Vamos, bajemos a ver si hay comida lista. Saltó de la cama y se giró para arrastrarla también. Ella ignoró sus manos, se deslizó fuera de la cama y lo siguió fuera de la habitación. Actualmente y mientras Harry bajaba las escaleras, dobló la esquina un poco rápido y se deslizó por la entrada con los pies cubiertos de calcetines, chocando contra la pared. Harry retrocedió pavoneándose y se apartó el pelo de la cara. Lo hice a propósito. Tengo que verme bien, ¿sabes? Se oían bufidos de adultos desde la cocina. Dentro, los tíos Severus, Lily, James y Remus obviamente habían estado escuchando desde el momento en que Harry chocó contra la pared. Harry, creo que ha estado demasiado tiempo con Canuto, bromeó Remus. Severus ascendió y dio otro mordisco a sus gachas. ¿Estás esperando con ansias el primer día de clases real, Harry? Harry parecía mientras tomaba un tazón y lo llenaba con una cucharada de avena y comenzaba a seleccionar su propia fruta. Sí, no puedo esperar a ver la expresión del rostro de Hermione cuando pueda usar magia por primera vez. Lily se reclinó en su silla y puso su mano sobre el brazo de su esposo. Crecen muy rápido, ¿no es así, James? James secó una lágrima imaginaria de su ojo. Ese es mi bebé. Harry simplemente puso los ojos en blanco ante las payasadas de los adultos. Academia Winchester para estudiantes superdotados. Harry llegó al más puro estilo Potter al salir de la gripe roja. Salió volando de la chimenea y se deslizó de rodillas hasta chocar contra la pared opuesta. Al ponerse de pie, oyó aplausos desde la puerta. Hermione estaba allí aplaudiendo lentamente, junto con sus padres y un miembro del personal administrativo del colegio. Y al más puro estilo Potter, Harry hizo una reverencia a la multitud y les agradeció el cálido saludo. Gracias a todos. Como pueden ver, era mi intención hacerlo. Repetimos las funciones todos los días desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Lily surgió y escuchó el discurso de Harry. ¿Por qué no pude tener una hija? Murmuró. Los niños fueron conducidos a su aula, donde encontraron a Dudley, Neville y un par de amigos más esperándolos. Dudley se acercó y preguntó qué tal la llegada de Harry. Creo que le daría un 3, comentó Hermione. Definitivamente había margen de mejora. Harry soltó un chillido indignado. ¿Mejora? Yo. Te haré saber que el aterrizaje fue perfecto. Neville puso los ojos en blanco. Al menos caíste de rodillas esta vez. Harry se hinchó de orgullo.
Lo hice y también di un pequeño giro en los últimos metros, así que estaba de cara a la puerta. Lily se inclinó y le dio a su hijo un beso en la mejilla. Con ese talento, quizá deberíamos contratarte para el circo. ¿Qué te parece? Harry se burló, desafiante, e intentó apartarla. Ella rió y lo atrajo hacia sí. Me parece buena idea. Mejor no te eduquemos y pasemos los días balanceándonos como monos. Siguió haciendo ruidos de besos para la diversión de los demás niños. Mamá. Me estás avergonzando. Papá, ayúdame. Me está enterrando en besos de mamá. James le dio una palmadita a su esposa en el hombro. Ya basta, Liz. Te estás pasando y además, es mi turno. Agarró a su hijo y empezó a darle cosquillas en la cabeza antes de soltarlo. Harry resopló y miró a sus padres con enojo antes de llevarse a sus amigos, que reían, al parque. Durante su primera clase Hermione Granger estaba en el paraíso educativo. Había tanto que aprender y descubrir que a veces se preguntaba si habría tiempo suficiente entre ahora y la graduación para abarcarlo todo. Si bien no tenía nada más con qué comparar la educación mágica con la educación regular, incluso ella estaba bastante segura de que la educación regular no tendría estuches flotando cada vez que alguien se emocionara por no entender el trabajo. La primera asignatura que les pidieron que aprendieran fue cómo dibujar las letras para formar palabras. En ese momento, Hermione volvió a estar muy molesta con sus padres por haberle dado un nombre tan largo y difícil de escribir. Echó un vistazo al trabajo de Harry y lo vio 3 líneas más abajo que ella. Le frustraba no poder seguir el ritmo de los demás. Harry debió percibir la frustración de su amiga, ya que dejó el lápiz y, sin siquiera mirarla, le tomó la mano izquierda y se la apretó para consolarla. Al terminar la clase de escritura, la profesora les repartió copias de sus tareas para que las guardaran en sus carpetas y se las llevarán a casa al final del día. Bien, clase. Lo que quiero que hagan ahora es sacar las carpetas verdes. El color verde es el que usaremos para identificar nuestro trabajo de ciencias. La maestra explicó antes de continuar. A la hora del almuerzo Harry y sus amigos estaban sentados en las mesas de la cafetería almorzando y charlando sobre lo que habían repasado en clase. Neville estaba entusiasmado con el tiempo que pasarían al aire libre en el jardín del colegio, y Dudley esperaba con ansias la clase de gimnasia, lo que sorprendió a Harry, pues sabía que su primo solo hacía algo físico si decía que algo lo perseguía. ¿Por qué te interesa tanto la clase de gimnasia? Odias moverte, a menos que sea para ir de tu habitación a la cocina. Ja, idiota. Papá dijo que si alguna vez quiero volar en escoba, tengo que mantener el peso bajo y ponerme en pie. Hermione pareció desconcertada ante eso, pero ya estás en pie. Quiero decir, no estás gorda ni nada. Dudley hizo un gesto de desdén con su muslo de pollo a medio comer. Supongo que sí. Da igual, no soy tan grande y, además, he visto niños más pesados con ellos, pero si eso hace más feliz a papá, lo haré. Siguieron almorzando y hablando de las clases que esperaban con ansias. Harry tenía muchas ganas de empezar con la preparación de pociones. He hecho algunas cosas con el tío Severus en casa e incluso he preparado un par de pociones de broma. Tengo muchas ganas de empezar aquí también. Neville se rió entre dientes y murmuró que ahora estaba preocupado por la seguridad de la escuela mientras miraba a Hermione. ¿Y tú, Hermione? ¿A qué clase estás esperando con ansias? Hermione miró su sándwich de pavo y se encogió de hombros. No sé, tal vez nuestras clases de matemáticas o historia. Los chicos asintieron comprensivamente. Sería genial si cada uno tuviera su propia clase donde fuera el mejor. Que todos vinieran a pedirnos ayuda con sus tareas. Seríamos los reyes de la escuela en una semana. Declaró Neville con orgullo, inflando el pecho. Esto provocó la risa de los demás ante su demostración. De vuelta en clase, Hermione estaba ocupada aprendiendo a identificar las diferentes monedas que se usan en el mundo no mágico y cómo aplicarlas a los ejercicios de la hoja de ejercicios. Captó el sonido de alguien, probablemente Harry, masticando algo afanosamente. Un vistazo rápido a su izquierda vio a su mejor amiga comiendo las gominolas que se usaban para los ejercicios de matemáticas. Harry. Susurró sorprendida. No deberías comer eso. Son para los problemas de matemáticas. Harry la miró perplejo, con las mejillas hinchadas por el puré de gominolas. Tragó saliva con incertidumbre y bajó la vista a su hoja de ejercicios. Su rostro se sonrojó de vergüenza al levantar la mano para llamar la atención de la profesora. Hermione simplemente gruñó suavemente y sacudió la cabeza con exasperación mientras miraba hacia el techo en busca de ayuda divina.
Después de la escuela, los niños tomaron la Red Flu de regreso a Potter Manor. Harry hizo su habitual y espectacular aterrizaje forzoso. De verdad creo que debería instalar una especie de red antichoque para que vayas más despacio al salir de la Red Flu, Harry. Esto se está poniendo vergonzoso, comentó su madre desde donde estaba apoyada contra el marco de la puerta. Se agachó y ayudó a su hijo a levantarse. Harry se apartó el pelo desordenado de la cara. Pero se ve genial cuando aterrizo bien. Lily lo miró con desgana y negó con la cabeza lentamente, burlándose. Harry dejó su mochila en un rincón al pie de las escaleras y se dirigió a la cocina de buscar la merienda. Se dejó caer en una silla y empezó a comer las rodajas de manzana y naranja del plato. Llamó la atención de su madre y le sonrió, mostrando la parte inferior de la cáscara de naranja. Oh, sí. Muy atractivo, Harry. Es un milagro cómo Hermione resiste también tu encanto, dijo Lily arrastrando las palabras, provocando las risitas de la chica en cuestión. Sirius entró con paso tranquilo, solo con unos shorts vaqueros cortos y sandalias. Le revolvió el pelo a Harry, que ya estaba revuelto, y le sonrió con suficiencia a Lily, que lo miraba con malos ojos. Ve a ponerte algo de ropa, Canuto. Los niños no necesitan verte así. Ay, relájate, Lils. Probablemente no hay nada que no hayan visto antes. Lily hizo un gesto como si fuera a sacar su varita y acabar con la disciplina de su madre enojada. Sirius cogió una manzana del cuenco de la mesa y salió corriendo de la habitación, entre las risas de Harry y Hermione ante el espectáculo. Tras comer la merienda, los dos niños cogieron sus mochilas y subieron a la habitación de Harry para hacer la tarea. Harry se despatarró en la cama mientras resolvía un puñado de problemas de matemáticas, mientras que Hermione estaba ocupada identificando diferentes palabras según sus vocales. Oye, Harry. Harry levantó la vista de su trabajo sorprendido. Hermione nunca había iniciado una conversación en Parcel antes. ¿Sí? ¿Has completado la hoja de trabajo para la clase de estudios religiosos? Arrugó el rostro pensativo antes de darse la vuelta y rebuscar en su mochila. Rebuscó entre las carpetas antes de encontrar la página correcta y la sacó. No, todavía no lo he hecho. Todavía estoy trabajando en los problemas de matemáticas. Su conversación continuó unos instantes mientras Hermione empezaba a interrogarlo sobre lo que habían aprendido ese día. Lily escuchaba, o al menos lo intentaba, desde la puerta. James apareció a su lado y abrazó a su esposa. ¿Debería preocuparme porque hablan Parcel? Reflexionó en voz alta. James negó brevemente con la cabeza y la besó detrás de la oreja izquierda. No, estará bien. Mientras nadie fuera de nuestras dos familias se entere, será nuestro pequeño secreto. Lily asintió lentamente y se inclinó hacia el abrazo de su esposo. ¿Alguna novedad sobre el paradero de Dumbledore? James resopló. Ni una maldita cosa. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Vamos, dejémoslos en paz y bajemos a la sala a acurrucarnos un rato. Se apartó lentamente y la tomó de la mano para guiarla. Ella contoneó las caderas con picardía y esbozó una sonrisa cómplice. En un lugar no revelado, y Peter Pettigrew hacía tiempo que había superado las dificultades de su posición social. Al principio, admiraba a James, Sirius, Severus y Remus. Se había enamorado de la vitalidad de Lily Evans e incluso había sentido un breve respeto por Petunia Evans. Luego, durante su séptimo año, tuvo una pelea con sus viejos amigos por nimiedades infantiles. Se pasó a la oscuridad y se unió a los mortífagos durante un tiempo, hasta su desaparición a manos del Dmle y los inefables. Ahora tenía un amo diferente. Su antiguo director, Albus Dumbledore. Peter se enfureció, exasperado por sus decisiones recientes. Es cierto que Dumbledore nunca lo castigaba con un cruciatus cada vez que cometía un error o decía algo incorrecto, pero había otros castigos que, en la mente de Peter, eran mucho peores. Últimamente, el trabajo de Peter era cuidar de la futura generación del gran ejército de la luz de Albus Dumbledore. Era su responsabilidad asegurarse de que estuvieran bien alimentados y cuidados. Ay, cómo odiaba hacerlo. A veces pienso que sería más misericordioso asfixiarlos mientras duermen en lugar de lo que el director pretende para ellos. Mientras Peter se arrastraba por el pasillo donde se encontraban los dormitorios de los niños, ocasionalmente oía un resoplido o un llanto débil proveniente de detrás de las puertas cerradas. El régimen de entrenamiento de Albus era brutal e implacable. Entrenamiento físico interminable, a veces hasta el punto en que los niños no podían moverse por el dolor. Entrenamiento mental agotador, ya que eran llevados rutinariamente al límite y más allá.
Las fracturas de huesos, los ligamentos desgarrados y otras lesiones físicas eran comunes, pero solo recibían el tratamiento médico básico. El maestro Dumbledore había declarado que solo los mimaría para curarlos mejor. Se impartían clases sobre todo tipo de temas, desde el comportamiento de diversas clases sociales, matemáticas muy superiores a las que otros niños de su edad tenían que aprender, teoría y lanzamiento de hechizos, infiltración, espionaje e incluso simulacros de asesinato, junto con muchos otros temas que se les inculcaban en sus frágiles mentes. Además, debían estar en guardia las 24 horas del día, ya que nunca sabían cuándo el maestro Dumbledore les lanzaría una prueba sorpresa. Si uno fallaba, todos eran castigados, eran la vanguardia del nuevo orden mundial según el bien supremo, tal como lo veía Albus Dumbledore. El fracaso no era una opción y, al regresar al estudio de su maestro, se detuvo en la puerta, consciente de no molestar a su gran y glorioso líder. A pesar de haber pasado casi 5 años desde aquel desafortunado intento de inmortalidad con aquel ritual fallido, Peter aún sentía escalofríos de repugnancia cada vez que veía lo que quedaba del hombre que fue Albus Dumbledore. Atrás quedaron la larga barba blanca y los ojos que te miraban con aires de abuelo. En su lugar, ahora había un rostro destrozado y lleno de cicatrices que parecía un bloque de madera nudoso, tallado por alguien con un conocimiento superficial de cómo debía ser un rostro humano. El cuerpo de Dumbledore estaba permanentemente encorvado y recordaba al famoso y legendario jorobado de Notre Dame. El lento andar que denotaba profunda introspección había dado paso a una cojera arrastrando los pies mientras el anciano se acercaba con gran dificultad a una estantería. Su voz, antes potente e inspiradora, ahora era un gruñido áspero y grave mientras intentaba alcanzar un gran tomo del estante. Debe estar usando un hechizo cuando se dirige a los demás. No es que me dejara asistir a una de sus reuniones. Dudo mucho que el maestro permita que alguien más que yo lo vea como realmente es. Maravilloso, reflexionó Peter. Albus finalmente notó a Peter, de pie, nervioso en la puerta, y señaló imperiosamente el libro deseado. Peter corrió a buscarlo y lo colocó con reverencia en un pedestal disponible. Con una mirada de resignación, Albus despidió a su subordinado para que continuara con su trabajo mientras abría el libro para buscar algún tema esotérico. Maestro, los niños ya están en la cama y la mayoría ya están dormidos. ¿Algo más que desees de mí para esta noche? Albus hizo una pausa en su lectura antes de negar con la cabeza. No, señor Pettigrew. Eso es todo. Déjeme, no deseo que me molesten. Peter hizo una reverencia ante su amo y salió corriendo de la biblioteca. Lunes 8 de septiembre de 1986. Petunia estaba en su despacho revisando los últimos informes de las clases que se impartían para ayudar a los criados con magia a integrarse adecuadamente en el mundo no mágico. Las clases siempre estaban abarrotadas y eran tremendamente populares. Le divertía muchísimo pensar en cuánto más fácil sería todo si la clase de estudios Muggles en Hogwarts ya estuviera actualizada. A pesar de sus muchos intentos, la junta directiva de Hogwarts se resistía a implementar los cambios necesarios. Creo que Minerva o yo tendremos que secuestrar a esos idiotas y dejarlos en algún barrio Muggle con las sencillas instrucciones de volver a casa sin usar magia. Dudo que sobrevivan a la noche. Soltó un gruñido bajo y se quitó las gafas para frotarse el puente de la nariz con frustración. Llamaron a su puerta y, al abrir, se sorprendió al ver a Vernon allí con un ramo de flores. Hola. Me preguntaba si tu jefa te permitiría tener la tarde libre con su amado y maravilloso esposo. Arrugó la nariz con picardía y rió levemente. Creo que mi jefe aprobaría de todo corazón tal acción, señor Dursley. Se inclinó y le dio un beso rápido en los labios. Déjame coger mi chaqueta y nos vamos. Subieron en ascensor al atrio y salieron en una de las plantas bajas públicas hacia el caldero chorreante. Ocuparon una mesa vacía y pidieron el almuerzo a la camarera. Cuando llegaron las bebidas, Petunia dio un sorbo y se recostó en su silla. Vernon, ¿cómo entraste al ministerio? ¿No pudiste usar la Red Flu?, preguntó con curiosidad. Vernon asintió mientras bebía un sorbo de té. Usé la entrada de visitas. Hace tiempo que quería usar esa cabina telefónica y pensé, ¿por qué no? Su conversación divagó sobre diversos temas, deteniéndose solo cuando llegaba la comida y luego retomando el tema entre bocados. ¿Qué tal va el trabajo? ¿Sabes algo de esa gran venta que has estado insinuando?, preguntó Petunia. Vernon se secó la boca con la servilleta. Aún no hay noticias, todavía tengo esperanzas. Mientras comían, la puerta lateral Muggle se abrió y un hombre y una mujer con aspecto desconcertado entraron tambaleándose.
El pad quedó en silencio mientras ambos lados se miraban con perplejidad y algo de miedo. Petunia se limpió la boca y resopló ante el tenso estancamiento que se estaba formando frente a ella. Se puso de pie, se dirigió hacia la pareja claramente mugle y les tendió la mano. Hola, ¿estabas intentando entrar al callejón? ¿Eh? ¿Sí? Mi hija nos escribió diciendo que necesitaba algo de un sitio llamado Kidditch de calidad. El hombre respondió nervioso. Aunque no sé cómo llegar. Petunia sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes por los demás, simplemente no están acostumbrados a ver a gente no mágica entrar en su establecimiento. Puso los ojos en blanco y señaló la puerta trasera. Sígueme y te guiaré. Me llamo Petunia. Soy George y ella es mi esposa, Anna. Anna le devolvió la sonrisa tímidamente. Petunia sonrió en respuesta. Entonces, ¿en qué año y casa está tu hija? Es de primer año en Slytherin, creo que eso es lo que nos escribió, comentó Anna. Me sorprendió que la aceptaran porque leí que era el lugar al que siempre enviaban a los astutos, ambiciosos y sangre pura, creo. Petunia asintió comprensivamente. Antes era así, pero desde la caída del último idiota que intentó moldear el mundo a su imagen de mente, las cosas han cambiado. Hogwarts ha trabajado sin descanso para remodelar la casa Slytherin y devolverla a sus ideales originales. Hizo una pausa mientras sacaba su varita y activaba el portal al callejón. Ahí tienes, solo sigue este camino y el Kidditch de calidad estará a mitad de camino, a la derecha. Si te encuentras con el banco Gringotts, te has pasado. George y Anna agradecieron a Petunia por su ayuda y se fueron al callejón. Viernes 19 de septiembre de 1986 Academia Winchester para estudiantes superdotados. Hermione entró corriendo a su aula y soltó una risita de alegría al ver a Harry intentando en vano esconder su regalo de cumpleaños debajo del escritorio. El intento fue valiente, tenía que admitirlo, pero la practicidad de intentar meter un libro grande en un pequeño cubículo del escritorio era divertida. Harry volvió a reírse. Harry se sonrojó de vergüenza, sacó el regalo y se lo entregó. Arrancó el papel y se quedó sin aliento al ver el diario de cuero naranja oscuro, hecho a mano. Las letras doradas lo proclamaban el diario de la genialidad de Hermione. Las páginas estaban impecables, listas para llenarse con sus reflexiones, dibujos, imágenes y otras cosas que encontraría en sus viajes diarios. Ella chilló de alegría, se abalanzó sobre sus brazos y le llenó la mejilla de besitos. Los demás niños del salón hicieron todo tipo de ruidos, desde los au de las niñas hasta los au de los niños. La maestra aplaudió suavemente antes de amonestar a todos para que tomaran asiento. Durante el almuerzo, Hermione estuvo rodeada de sus amigos, quienes le desearon un feliz cumpleaños. Recibió regalos de todos, desde un esqueje de una planta delicada, Neville, y un libro sobre dinosaurios, Dudley, hasta juguetes de colores brillantes y bolsas de dulces del resto. Les dio las gracias efusivamente a todos, como le habían enseñado sus padres, antes de compartir los dulces. Entonces, ¿qué le compraste a Hermione, Harry? No recuerdo haberte visto dándole nada, comentó Susan Bones. Me lo dio cuando estábamos en clase. Toma, es un diario. Hermione le entregó el regalo de Harry. Todos se maravillaron de su calidad y de la escritura de la portada. ¡Guau, Harry! ¡Qué buen regalo le has hecho! Harry se encogió de hombros. Estaba de compras con mi papá y lo vi en el escaparate de Scribulus y pensé, a Hermione le encantaría. Me alegro de habérselo comprado. Su cara hizo que valiera cada nut. Hermione arrugó la nariz y movió la cara hacia su mejor amiga. Line. A la mañana siguiente, Harry salió de su habitación a escondidas antes de lo habitual y por voluntad propia. Su destino era el laboratorio de la planta baja, donde se encontraban algunos ingredientes que necesitaban para su última poción de broma. Al llegar a la puerta, desactivó los encantos de seguridad con bastante facilidad y la abrió lentamente. Lo que no notó fue una adición reciente. Lily se había mostrado firme en su deseo de incorporar tecnología mugle moderna a la casa, pues no quería que su hijo creciera sin comprender ni apreciar la electricidad, el aire acondicionado y otras comodidades modernas como las que ella tuvo durante su infancia. Una característica que Severus había captado era la de un sistema de seguridad con luz de haz de luz en la puerta. El principio era simple, al igual que el equipo necesario. Como la mayoría de los magos eran ciegos a la tecnología mugle, a nadie se le ocurriría examinar la puerta en busca de algo fuera de lo común. Severus se despertó con el insistente pitido que lo alertaba de la intrusión en el laboratorio de abajo y gimió. Mares malditos. ¿Por qué no pudo esperar al fin de semana? Oh, espera, es fin de semana.
Se arrastró fuera de la cama, se ajustó la bata a la cintura y salió de su habitación con dificultad. Más le vale que tenga una buena razón para estar despierto tan temprano, se quejó hacia un pasillo vacío. Al llegar al laboratorio, vio fácilmente a Harry rebuscando en el armario de ingredientes y observando cómo el chico se preparaba para la elaboración. Arqueando una ceja, observó en silencio el proceso de creación de Harry, lo que fuera. No reconoció ninguna de las características del vapor, lo cual no auguraba nada bueno para la seguridad ni el bienestar de nadie. A pesar de lo silencioso que Severus intentaba ser, Harry sabía que su tío lo observaba desde la puerta. El tío Severus tenía una presencia difícil de ignorar. Continuó preparando los ingredientes según las instrucciones y tomó un par de notas en los márgenes de su diario. Con un poco de suerte, esta poción será mi mayor logro. Jeje, hará que la víctima brille en la oscuridad como una lamparita. Se regodeó para sí. Harry terminó de cortar finamente los pétalos de girasol y comenzó a añadirlos al caldero, rebanada a rebanada, removiendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Las instrucciones indicaban 28G de pétalos para un brillo medio, pero Harry quería algo más intenso. Encogiéndose de hombros, pensó que añadir 56G no le haría daño. Extendió la mano para coger el segundo montón cuando una mano adulta lo sujetó por la muñeca, deteniéndolo. Yo no intentaría eso si fuera tú, Harry, entonó Severus, ¿estás tratando de aumentar el brillo, no? Harry tragó saliva. Sí, tío Severus. Severus negó con la cabeza levemente. Fue una buena idea, pero habría resultado en una poción deficiente si no hubiera hecho algo peligroso. ¿Podría recomendar añadir una pizca de polvo de fósforo? Bajó el recipiente correspondiente y se lo entregó a Harry. Harry frunció el ceño mientras intentaba calcular la cantidad necesaria. Miró con curiosidad a Severus, quien señaló con la cabeza las tablas de reacción que estaban junto a su codo. Harry las hojeó y encontró la tabla correcta, buscó la lista correcta y dosificó la cantidad correcta de fósforo. Mientras la poción hervía a fuego lento, Harry comenzó a limpiar el desastre que se había creado mientras Severus supervisaba sus esfuerzos. ¿Puedo preguntar por qué y qué esperas lograr al preparar esta poción tan temprano un fin de semana cuando lo único que tenías que hacer era preguntarme al levantarme? La cabeza de Harry se inclinaba ligeramente avergonzada. Quería crear una poción de broma y me emocioné demasiado para esperar. ¿Qué le hace esta poción de broma al que la recibe? Los hace brillar en la oscuridad. Severus se quedó mirando con incredulidad a su pseudo sobrino. ¿Hace qué? Brillan en la oscuridad. ¿Sabes? Como esos carteles que tengo en mi habitación. Severus resopló para sí mismo. ¿Y quién era el objetivo previsto para dicha poción? Harry se encogió de hombros. Aún no lo había decidido. Probablemente papá o el tío Sirius, tal vez el tío Remus. Severus negó con la cabeza. Mientras seas alguien de la familia, no creo que sea un problema. ¿Eso incluye a Dudley? Preguntó Harry esperanzado. Severus acercó y frunció un poco los labios. Lo pensaré. Depende de cómo vayan las cosas con tus primeros objetivos. No olvides que la dosis de un niño suele ser complicada si no se conocen los detalles de sus características. ¿Dónde está tu diario? Harry se lo entregó y Severus hizo algunas anotaciones en una página. Como castigo por despertarme tan temprano, tendrás que leer este libro y responder las preguntas que he escrito. Harry hizo una mueca al recibir el castigo, pero Severus movió el dedo hacia el chico. No me mires así. Es tu culpa que te hayas levantado tan temprano cuando no era necesario, que me hayas despertado cuando no debías y que estés intentando alterar una receta cuando no conoces los procedimientos adecuados. Ahora termina ahí y ve a decantar tu caldero. Dudley apareció justo cuando comenzaba el desayuno. Se sentó en una silla vacía con sigilo y puso una mirada de sinceridad que no habría engañado a nadie. Lily se giró para descargar un poco de tocino que los elfos habían terminado de cocinar cuando vio a su sobrino. ¿Dudley? Dijo frunciendo el ceño con perplejidad, ¿cuándo llegaste aquí y cómo? Hace un momento ya a través de la gripe roja. Una ceja se levantó en señal de interrogación. Eso no es posible. No tienes ninguna magia para hacer que la Red Flu funcione para ti. Dudley sacó un colgante de cuello de debajo de su camisa y se lo mostró a su tía. Mamá hizo esto hace un par de días. Dice que es algo que me permitiría acceder a la gripe roja aunque no tenga magia. Lily se sorprendió y, al mismo tiempo, no. Su hermana siempre inventaba algún dispositivo revolucionario, como los espejos de comunicación. Su sorpresa residió en que Petunia no le había dicho nada al respecto.
Esto despertó en ella la necesidad de buscar a su hermana mayor. Asintiendo lenta y silenciosamente mientras masticaba el interior de su mejilla, Lily tomó un plato extra y lo llenó con algunos alimentos para el desayuno de Dudley. Disculpa, necesito llamar a mi hermana. Cuando termine, ve a buscar a Harry y juegan un rato. La conversación entre las chicas Evans no fue nada mala, la verdad. Lily solo quería saber todos los detalles del colgante. Petunia se disculpó por no haberle contado antes, pues estaba abrumada por el trabajo y se había olvidado por completo de ellas. Dudley encontró a Harry justo cuando el segundo bajaba las escaleras en busca de desayuno. Una vez que su primo terminó de comer, Dudley intentó que lo llevara de volar, pero descubrió que Harry había sido castigado por entrar en el laboratorio de pociones de la familia esa mañana temprano. Si te interesa, tengo algunos juegos de mesa nuevos, dijo Harry en tono tranquilizador. ¿Sí? Harry abrió su armario y rebuscó dentro. Salió con un montón de cajas. A ver, tengo Scrabble, Monopoly, Trouble, Sorry y una baraja de cartas llamada Uno. Dudley miró la selección y decidió probar el juego de Trouble. Después de un par de rondas, cambiaron a uno de los otros juegos, pero era evidente que se estaban aburriendo de estar en casa. Dudley se incorporó, se recostó en el sofá y gimió. Tiene que haber algo más que podamos hacer. Esto se está volviendo un poco aburrido. Harry se frotó la cara con las manos. Creo que ese es el sentido de estar castigado. Dudley miró perezosamente a su primo. ¿Qué tal si vamos al taller del tío Sirius? Harry resopló con desdén. Sí, claro. Eso es incluso más peligroso que el laboratorio. ¿Quieres llamar a Hermione para ver si puede venir? Claro, ¿por qué no? Los dos chicos encontraron a Lily en su estudio leyendo tranquilamente un libro y le preguntaron si estar castigado significaba que no podía invitar a un par de amigos. Ella cerró el libro lentamente y los miró por encima de sus gafas de leer. Después de un momento cedió. Depende. ¿A quién querías preguntarle? Harry se encogió de hombros. Estaba pensando en Hermione y quizás en Neville. Lily le dirigió a su hijo otra mirada inquisitiva antes de aceptar. Si están disponibles, entonces sí, puedes invitarlos. Harry sonrió de felicidad mientras él y Dudley salían de la habitación y se dirigían a la sala Flu. Lily meneó la cabeza, desconcertada, mientras los chicos se marchaban. Ya me lo imaginaba. Eligió a los dos niños con menos probabilidades de querer hacer algo relacionado con el vuelo. Hermione salió de la red Flu y se sacudió el polvo antes de abrazar a Harry con entusiasmo. Neville, por desgracia, no había podido venir, así que hoy estaríamos solos los tres. Gracias por invitarme, Harry, dijo alegremente. Había demasiado silencio en casa. Mamá y papá estaban trabajando y no tenía con quién jugar. Dudley se sorprendió ante esto. ¿Tus padres te dejan solo en casa? ¿A tu edad? Ella asintió con orgullo. Sí, aparentemente soy lo suficientemente madura como para que me dejen en paz siempre y cuando no vaya a ningún lado excepto al patio trasero sin avisarles. Genial, dijo Harry mientras se liberaba de su abrazo. Vamos, veamos en qué tipo de aventura podemos meternos. ¿Qué tenías en mente? Esperaba que pudiéramos explorar los invernaderos y tal vez encontrar alguna planta misteriosa que no hayamos visto antes, reflexionó en voz alta. Bueno, vamos a averiguarlo. Sé que el tío Severus recibió ayer un cargamento de una especie de plantas con tentáculos ondulantes. Salieron de la mansión y recorrieron el sendero hacia los invernaderos. Hermione le preguntó a Harry por qué y qué lo había castigado. Harry, avergonzado, respondió que había entrado en el laboratorio familiar con la intención de crear una poción de broma, pero que lo habían descubierto. Harry, dijo Hermione arrastrando las palabras. ¡Qué tonto! Debías saber que tendría algún tipo de seguridad. Ahora lo sé, pero en aquel momento pensé que era lo habitual. Sí pudieron ver las plantas de tentáculos ondulantes, pero solo bajo la atenta mirada de Severus, quien estaba allí examinando y atendiendo el envío reciente. Según su advertencia, una tentácula venenosa no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Como su nombre indica, es una planta extremadamente peligrosa y ligeramente sensible. No quiero descubrir que has estado cerca de esto o aquello en este invernadero sin supervisión, o nos llevaremos lo que quede de ti a San Mungo en una cajita. ¿Entiendes? Sí, señor. Prometieron los tres. Ahora, si quieres ayudarme, tengo que podar un par de árboles aptos para la madera de varita. Puedes ayudar distrayendo a los Bowtruckles que inevitablemente intentarán interferir. Severus condujo al grupo hasta la arboleda que necesitaba trabajo y les entregó a cada uno una bolsita de cochinillas de la madera.
Les explicó que a los Bowtruckles les encantaban y les enseñó a manipular con cuidado a estas diminutas criaturas. «Tío Severus», empezó Hermione. «¿Por qué haces esto? Creí que solo te interesaba hacer pociones». Si bien es cierto, no contamos con nadie más cualificado para cuidar los invernaderos, ni los terrenos ni a sus habitantes. Por lo tanto, me corresponde a mí, como dos aspectos de la elaboración de pociones, el cuidado de las criaturas mágicas y la herbología. Dudley levantó la mano. ¿Qué harás con las ramas que podes de los árboles? Tengo un contrato con Garry Ollivander para suministrar madera para su negocio de fabricación de varitas. Este bosque produce algunas de las piezas de madera de grano más fino y también es uno de los árboles más raros de Inglaterra. Trabajaron en relativo silencio durante un rato, con un jadeo o un leve grito de sorpresa de vez en cuando los Bowtruckles se alejaban de los niños. Severus continuó sus lecciones sobre el cuidado y la identificación de los árboles, especialmente del peral de Truro. Estos eran los más raros de Inglaterra. Supuestamente solo se encontraban en Cornualles. «Es tan bonito aquí», comentó Hermione en un momento durante un descanso mientras Severus enviaba el último lote de piezas de madera a la mansión. «Desearía poder vivir aquí todo el tiempo». Harry se rió entre dientes. «No es que no tengamos suficientes habitaciones. Apuesto a que podrías convencer a mamá para que te deje tener la tuya como Dudley». Hermione arqueó una ceja, pensativa. Se recostaron en la colina cubierta de hierba y señalaron las diferentes formas de las nubes a medida que pasaban por encima. Un chaparrón inesperado obligó a los niños a volver adentro, donde decidieron ir a la cocina a por un refrigerio. Harry habló con el elfo jefe de cocina y pronto les dieron un tazón de fruta cortada en dados y yogur. Dudley se sorprendió y comentó que era inusualmente saludable comparado con lo que su primo habría pedido normalmente. Harry se encogió de hombros e hizo un gesto con el tenedor. «Supongo que estoy madurando un poco. No sé, es un cambio de ritmo interesante. Además, es divertido ver las caras de mamá y papá cuando nos regañan por comer comida chatarra y luego descubren que es saludable». Dudley se burló. Sabía que tenía que haber una buena razón. «¿Qué más querías hacer, Harry?», intervino Hermione. «¿Tienes algún juego al que podamos jugar?». «Sí, un montón». Repasó su lista de posibles juegos. «El Scrabble suena divertido. Incluso podríamos inventar palabras». Se rió emocionada. Harry corrió a su habitación, sacó la caja correspondiente y regresó a la mesa de la cocina. «Tengo dos versiones aquí, una es la versión Muggle. La otra es la versión rúnica. ¿Hay alguna diferencia en cómo se juega?», preguntó Dudley. «No realmente, aunque tienes que crear una matriz plausible con la versión rúnica. Aquí hay una lista de las aceptables. Creo que el tío Remus la armó». Hermione hizo una especie de encogimiento de hombros con su expresión facial. «¿Por qué no? No es como si tuviéramos algo más que hacer mientras llueve». El juego de Scrabble rúnico comenzó y, aunque al principio fue lento, el trío de niños se metió de lleno. La magia del juego hacía que las matrices brillaran en verde cada vez que formaban la secuencia correcta y producía un efecto miniatura que mostraba sus intentos. Hubo muchas risas y gritos de todos mientras intentaban superar los intentos más disparatados. James asomó la cabeza para ver qué causaba el alboroto y sonrió para sí mismo al ver a su hijo jugando con su primo y mejor amigo. Frunció el ceño un poco al ver lo que parecía un tazón de helado derretido, pero no intervino. Dejó al trío con lo que estaban haciendo y regresó al estudio, donde Lily seguía leyendo. «Parece que a nuestro hijo le ha entrado el gusto con el helado», le comentó a su esposa con indiferencia. Lily levantó la vista preocupada y luego llamó a uno de los elfos de la cocina. «Oye». ¿Harry se comió el helado? Oye negó con la cabeza. «No, señora». El joven amo y sus amigos pidieron un tazón de frutas cortadas en cubitos y yogur. Lily suspiró aliviada y despidió al elfo. «Bueno, eso te enseñará a ser presuntuoso, James». James pareció avergonzado ante la leve reprimenda. ¿Y qué fue todo ese alboroto en la cocina? Los niños están jugando a ese Scrabble rúnico que armó Remus. Parecía que se lo estaban pasando en grande. Lily soltó un suave aú antes de levantar los pies para que su marido pudiera sentarse con ella en el sofá. Los Dursley y los Potter se reunieron el fin de semana siguiente para celebrar una de sus reuniones habituales y, en general, ponerse al día sobre sus asuntos. Petunia había comentado que buscaría un asistente para encargarse del trabajo de bajo nivel que se acumulaba constantemente. Lily preguntó qué consideraba su hermana de bajo nivel.
Solicitudes de suministros, solicitudes para el próximo seminario de capacitación, la típica charla insustancial entre departamentos, ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Te interesa trabajar conmigo? Puede que sí. Harry está llegando a la edad en la que no necesita que esté pendiente de él todo el día, y los elfos son los que hacen la mayor parte del trabajo en la mansión. Bueno, entonces te enviaré una solicitud. No pienses que eres el candidato ideal solo por ser de la familia. Lo he visto pasar demasiadas veces en otros departamentos y, francamente, no me sorprende en absoluto que las cosas nunca salgan bien allí. Vernon le entregó una copa de vino. ¿Tienes algún buen chisme? Petunia resopló. Un montón. Pero es todo muy molesto. Tienes miembros completamente ineptos de varios departamentos y familias, con sus diferentes personalidades y métodos para hacer las cosas de la manera más ineficiente posible. Es como ver una de esas telenovelas. ¿Intentan interferir con las operaciones de tu departamento? Intervino Severus mientras tomaba más patatas fritas. Petunia hizo una mueca de desprecio, disgustada. No como tal. El departamento de enlace Muggle probablemente siempre será el único departamento que ninguno de los demás intentará jamás tomar. Después de todo, todos los demás aspectos del ministerio están gobernados por los sangre pura, y aunque las cosas se han calmado desde la caída del idiota oscuro, todavía hay suficientes prejuicios de sangre como para que nadie quiera mi puesto, lo cual me parece bien. Las conversaciones continuaron. Como el anuncio de Vernon de que lo estaban considerando para un posible ascenso a vicepresidente senior de ventas. Severus anunció que la pastilla de acónito estaría lista el mes que viene, como sorpresa de Remus. Pensé que no estaría disponible hasta la primavera. Severus tomó un sorbo de su bebida. Encontramos un mejor proveedor en el mundo Muggle. Tienen su base en Londres, cerca de Heathrow, lo que hace que los envíos sean mucho más fáciles. La conversación entre ambos evolucionó hacia la idea de si sería buena idea empezar a traer niños hombres lobo a Winchester y, posiblemente, a Hogwarts. Remus, naturalmente, estaba totalmente de acuerdo, aunque admitió que era necesario ser cauteloso. Hablaron sobre los requisitos necesarios para asegurar una transición fluida. Mientras los adultos charlaban de cosas de mayores, Harry estaba ocupado charlando con su primo y sus amigos. Por fin había terminado con su castigo y aprovechó la oportunidad para volar. Gracias al collar rúnico que Petunia había diseñado para que Dudley usara la Red Flu, los niños lo probaron con las escobas para ver si podía usarlas sin necesidad de que un niño mágico lo llevara. Para su deleite, funcionó. Aunque el encantamiento no permitía grandes alturas ni velocidades, fue suficiente para que Dudley se lo pasara en grande. Los chicos estaban en medio de un juego de una versión modificada de Quidditch mientras Hermione y las chicas, Susan y Anna junto con Daphne Greengrass, una amiga de Susan e hija de un influyente miembro del Wizengamot, estaban ocupadas discutiendo lo último en todo lo que interesaría a las chicas de su edad. Harry se detuvo justo encima de ella. Oye, Hermione. ¿Quieres dar una vuelta? Hermione dejó la servilleta sobre la mesa con recato y negó con la cabeza. Ni hablar, Potter. Te he estado observando volar y no hay forma de que me lleves contigo. Si acaso, preferiría volar con Dudley. Al menos sabe volar recto y nivelado. Harry sonrió, eso no es lo único que es capaz de hacer. No lo has visto hacer ningún truco porque acabamos de comer. Espera otro. Terminó volviendo al combate aéreo que aún continuaba. Hermione bajó la mirada para mirar a las otras chicas y sacudió la cabeza con exasperación. Chicos, miércoles 8 de octubre de 1986. Octubre se deslizó, trayendo consigo el lento descenso de las temperaturas y un toque de frescura propio del inicio de las vacaciones. Una mañana fría, inusual para la época, vio a Harry y Hermione abrigados, esperando a que su maestra los llevara a casa para comenzar otro día de clases. He oído que hoy vamos a empezar una nueva poción en clase, dijo Hermione. Espero que sea algo bueno. Harry asintió mientras se frotaba las manos. Ah, ¿terminaste esa poción de broma que mencionaste hace un par de semanas? Ya sabes, esa por la que te metiste en problemas. Harry sonrió con picardía. Sí, incluso tengo un poco conmigo ahora mismo. Sacó un pequeño frasco de su riñonera, un regalo de Severus por su último cumpleaños. Ella se lo quitó y lo sostuvo a la luz para examinar el contenido. ¿Qué hace esto? Hace que la víctima brille en la oscuridad. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par. ¿En serio? Eso está bastante bien. ¿Cómo se te ocurrió una idea así? ¿Dónde encontraste la receta?
Estaba rebuscando en uno de los diarios de bromas de papá, esos que no están tras un cristal, y lo encontré. Parecía bastante fácil de hacer. Solo tenía un par de ingredientes delicados, así que supe enseguida que necesitaría el material del laboratorio. Entonces, ¿quién es tu primera víctima?, preguntó con curiosidad mientras devolvía el frasco. No sé, probablemente el que más me molesta, respondió Harry mientras lo guardaba en su riñonera. La poción que la clase iba a preparar no era tan emocionante como la de broma, pero estaba relacionada con octubre. La profesora escribió las instrucciones en la pizarra para un ambientador sencillo y se aseguró de que todos las hubieran anotado correctamente en sus cuadernos antes de abrir el armario de ingredientes y dejar que se pusieran manos a la obra. Harry había recuperado los ingredientes mientras su compañera de laboratorio, Hermione, preparaba el caldero y otras herramientas. Volvía a su escritorio cuando chocó accidentalmente con uno de los otros niños, lo que provocó que una de las botellas de savia fétida destilada se cayera y se rompiera. El hedor resultante provocó arcadas en casi todos y se apresuraron a cubrirse la nariz y la boca. Con las prisas, varios más dejaron caer lo que sostenían, creando un desastre aún mayor y más desagradable en el suelo. Su maestra se metió en el caos y sacó a todos de la clase mientras uno de los elfos de la escuela entraba para encargarse de la limpieza. Harry se disculpó arrepentido por haber empezado todo y lloró al ser culpado. No te preocupes, Harry, lo tranquilizó su maestra. Fue un accidente y no te culpo por lo que pasó. Solo intenta tener más cuidado en el futuro, ¿de acuerdo? Sorbió y asintió con la cabeza mientras se secaba las lágrimas. Cuando les dieron permiso para regresar, Harry tuvo mucho cuidado de no chocar con nadie. Hermione le dio un abrazo reconfortante y volvieron a preparar la poción que les habían asignado. Al terminar, ambos niños se ayudaron mutuamente a limpiar sus herramientas y el caldero antes de embotellar la poción. Tenía un aroma agradable y a la vez picante, y esperaban que les diera puntos. La otra mitad de la tarea consistía en escribir un ensayo sobre lo que habían hecho, los errores que habían notado y lo que harían de forma diferente. Harry, deberías tener más cuidado con cómo escribes. No creo que nadie pueda leer eso, le advirtió Hermione. Harry bajó la mirada hacia el garabato que él llamaba escritura. Lo sé, son solo mis notas. Mamá dice que escriba las cosas a medida que las pienso y luego las vuelva a escribir con mucho estilo. Su maestra lo escuchó y corrigió su pronunciación de legible. Le dio las gracias y continuó. Dice que esta es la mejor manera de organizar el caos que es mi mente, sea lo que sea que eso signifique. Hermione se rió de él y el profesor sonrió con suficiencia. ¡Qué mente tan caótica, sin duda! Line. Flashback 1976. Después de que Albus se escapara de la custodia de los Aurores tras su condena en los juicios. Maldito Wizengamot. Esos idiotas no tienen ni idea de lo que intentaron hacer. Son unas ovejas. No puedo creer que me hayan condenado por algo que era necesario para transformar el mundo en un lugar más próspero y beneficioso. Necesito un lugar donde esconderme y pasar desapercibido un tiempo hasta que pueda recomponerme y recuperarme. Esos fueron solo algunos de los pensamientos más lúcidos y claros que recorrieron la mente de Albus durante los 2 días siguientes a su fuga. La sola idea de su posible encarcelamiento en Azkaban le daba escalofríos. Juró en ese mismo instante que, si alguna vez lo acorralaban sin posibilidad de escape, acabaría con toda la gente posible. Se refugió en un edificio abandonado mientras reflexionaba sobre sus opciones. Durante sus muchos años, Albus había creado una especie de red secreta de casas francas y cuentas bancarias para usar en caso de que ocurriera lo impensable. Nunca creí que me sucedería tan pronto. Una de las casas francas que recordaba era una encantadora casita en uno de los campamentos del Parque Nacional Yorkshire Dales. Consultó su memoria y se apareció. Se acercó con cautela a la puerta principal y lanzó algunos hechizos de detección sin varita, solo para encontrar la estructura tal como la esperaba. Al entrar, estaba un poco polvorienta, pero no era inmanejable. Curioseó y descubrió que la cocina estaba vacía de cualquier alimento perecedero, pero sí tenía algunas provisiones de supervivencia a largo plazo. Encogiéndose de hombros, derrotado, abrió una de las latas y rebuscó en los cajones buscando un tenedor. Masticó tranquilamente su escasa comida mientras pensaba en lo que debía hacer a continuación. Creo que lo primero es buscar un elfo que cuide este lugar y nos dé de comer. No me durará mucho con latas de salchichas vienesas, reflexionó en voz alta. Sin soltar la lata y el tenedor, continuó examinando la cabaña y descubrió un montón de papel y lápices, junto con una muda de ropa al estilo Muggle.
Albus hizo una mueca al pensar en usar ropa Moogle tan poco elegante, pero supuso que era necesario. Tendré que hacer algunos cambios en mi apariencia. Sospecho que el ministerio me estará buscando y no sería bueno que se corriera la voz de que un hombre mayor con una barba enorme y una túnica colorida anda por la ciudad. Le asombraba lo desconectado que estaba del mundo exterior. No tenía ni idea de dónde conseguir un elfo. Albus se estresaba por aparecer en el callejón Diagon para averiguar dónde podía conseguir uno. Con el paso del tiempo, se dio cuenta rápidamente de que tendría que concentrarse y conseguir los suministros él mismo. Para ello, se apareció en un pueblito al azar y fue en busca de una tienda de comestibles. Una hora después, un anciano anodino entró en un supermercado local con expresión de desconcierto. El gerente notó su llegada y se acercó. «Hola, señor. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo?» Albus le suena levemente al tierno. «Sí, hace muchos años que no tengo que hacer mis propias compras, así que me temo que estoy un poco fuera de lugar. ¿Sería tan amable de indicarme dónde está todo?» «Por supuesto, señor. Es bastante sencillo. Encontrará carteles colgados arriba que le darán una idea general de lo que hay ahí. Es muy similar a las estanterías de una biblioteca. Los productos agrícolas están en su propia sección a la izquierda, mientras que los productos envasados están en los pasillos centrales. La sección de carnes y lácteos está al fondo y la de panadería a la derecha». Albus miró a su alrededor con curiosidad. «¿Cómo se supone que voy a llevarlo todo?» El gerente señaló los carritos. «Toma uno de estos y cuando hayas terminado, uno de mis asistentes te ayudará a llegar a tu vehículo». A pesar de la autopercibida indignidad de tener que hacer algo tan mundano como comprar, Albus se divertía en ese supermercado. Tanto para elegir. ¿Cómo se supone que voy a saber la diferencia entre catsup y ketchup? ¿Es esto lo que tienen que pasar los muggles cada vez que vienen a un establecimiento como este? Quizás tenga que replantearme mis aviones para conseguir un elfo. Quizás un sirviente humano sería mejor. Tras terminar su selección de alimentos y otros artículos de primera necesidad, Albus regresó a la entrada de la tienda, donde se enfrentó a su siguiente reto: pagar lo que había elegido. La consternación en su rostro mientras intentaba averiguar la denominación correcta del billete provocó la risa interna del gerente. Pobre hombre, probablemente han pasado décadas desde la última vez que estuvo solo. Llamó a un ayudante para que lo ayudara a llegar a su coche. Tarea finalmente completada, Albus desoblivia sin varita al gerente y a su asistente y apareció nuevamente en su pequeña y solitaria cabaña. Fue en una excursión a Blackpool donde Albus descubrió una especie de posible secuela. Paseaba por el famoso muelle de Blackpool cuando vio nada menos que a Peter Pettigrew. La última vez que se habían visto fue en Hogwarts, y fue una sorpresa mutua que ninguno intentara sacar su varita. Aunque a Albus no le serviría de nada, ya que no tenía una. Albus se sentó tranquilamente en un banco vacío y esperaba pacientemente que el hombre más joven hiciera lo mismo. «Señor Pettigrew, no estoy aquí para llevar ante las autoridades si eso es lo que le preocupa». Peter se sentó lentamente y observó al anciano por un momento antes de decir: «Sé de su arresto y juicio, director. Leí los periódicos y estoy bastante impactado por lo que decían. ¿Había algo de cierto?» Albus resopló con desdén mientras miraba el agua. «Nada de eso, muchacho. Todo fue propaganda y mentiras para manchar mi nombre. Sin embargo, es una suerte que nos encontraremos. Verás, necesito un asistente. Tengo planes que requieren mi atención, pero las actividades básicas y cotidianas tendrían que ser atendidas por otra persona». Peter no podía creer su suerte, pero dudaba. «¿Quieres que limpie y cocine?» Albus rió brevemente y le dio una palmadita suave en el brazo a Peter. «Solo hasta que podamos conseguir una vivienda adecuada y un elfo o dos. Actualmente vivo en una pequeña cabaña cerca y no sería muy difícil para alguien con tu talento mantenerla». Los dos se sentaron allí y observaron en silencio a los muggles retozar en las olas, cada uno perdido en sus reflexiones personales. Peter se acercó con la cabeza tras considerar su falta de opciones y comentó: «Acepto, director. De todos modos, no tengo nada a mi favor en este momento». Radiante, Albus se levantó y extendió la mano. «Excelente, querido muchacho. Ven, tenemos mucho que hacer si queremos lograr nuestros objetivos». Casi 6 meses después, Albus finalmente recordó un lugar seguro donde fortificar su posición y acechar a las ovejas insensatas del Wizengamot para que recobraran la cordura. Era una antigua mansión y terrenos que pertenecieron a la legendaria familia Peverell. Se rumoreaba que fue la familia la que inspiró la historia de las reliquias de la muerte en el cuento de los 3 hermanos de Beagle.
Es irónico que la nueva sede de mi regreso al poder y al control esté en el lugar donde nacieron las reliquias. Reflexionó mientras exploraba la mansión. Encontró la suite principal y declaró, sin dirigirse a nadie en particular, que esa sería su habitación. Más tarde encontró a Peter examinando los restos de la cocina y mencionó que había encontrado el dormitorio principal. Señalando los restos mohosos de la cocina, Peter comentó que definitivamente iban a necesitarse las habilidades de un elfo o quizás un ejército de elfos para poner las cosas en forma nuevamente. No quiero cuestionar sus motivos, director, pero tengo curiosidad por saber qué espero lograr aquí en los páramos. Le dio una palmadita en el hombro al joven y dijo: te lo explicaré más tarde, muchacho. Por ahora, sigamos instalándonos. Te recomiendo que reserves una habitación antes del anochecer. Era tarde esa noche, cuando Albus se estaba quedando dormido, cuando su mente empezó a jugarle malas pasadas. Siempre había tenido una imaginación desbordante, pero ahora, sumado al estrés de los últimos meses y a las injusticias que percibía, empezó a ver y oír cosas que no deberían haber existido. Una de ellas era su antiguo amante, Heller Grindelwald. Hola, mi viejo amigo. ¿Cómo han caído los poderosos, dijo la aparición con sarcasmo. Por fin la locura interior se refleja en el exterior. Albus se incorporó y se quedó mirando en estado de shock. Esto no puede ser posible. Gert, ¿has muerto y has venido a atormentarme? La aparición sonrió con condescendencia. No hay nada tan mundano como la muerte, mi viejo amigo. Solo soy un reflejo de lo que tu mente ha intentado decirte todos estos años. Tu mente te dice que tu antiguo método de influir en los corazones y las mentes de los niños del mundo mágico mediante la educación y la manipulación sutil no funcionó como lo habías planeado. Albus pareció un poco avergonzado. Hice lo que pensé que funcionaría. Me parece recordar que tus métodos tampoco funcionaron como lo habías planeado. Al menos aguanté más antes de que descubrieran mis esfuerzos. Terminó con una mueca de desprecio. Heller se pulió las uñas contra la camisa y las examinó. Te lo concedo, Albus. La pregunta ahora es cómo recuperarte y crecer tras los reveses que has experimentado. Albus asintió gruñón mientras se daba la vuelta. Sí. Miró hacia atrás. ¿Tienes alguna sugerencia? Heller sonrió. Solo soy producto de tu imaginación, Albus. La verdadera pregunta es: ¿tienes las agallas para seguir adelante con tus ideas más oscuras? ¿Aquellas sobre las que discutimos hace tantos años? Peter apenas podía contener el horror al ver el abismo en el que había caído su antiguo director en los últimos años. El anciano siempre había parecido un poco excéntrico, sin duda, pero esto era una locura. ¿Está seguro de esto, maestro? Balbució Peter. También habían pasado varios meses desde que dejó de llamar a Albus director. Albus dirigió una mirada malvada a su asistente, aunque esbirro o adulador probablemente serían términos mejores para describir al hombrecito encogido y quejoso. Peter se encogió detrás de la mesa una vez más. No quise faltarle el respeto, pero esto simplemente no encaja con lo que me enseñaron a creer sobre cómo se vería Albus Dumbledore ante los ojos del mundo. Ahí radica su problema, señor Pettigrew. Cree que debo ser de una sola manera cuando, en realidad, no era más que una ilusión que quería proyectar sobre el mundo. Esa ilusión ya no es beneficiosa y, por lo tanto, debe ser descartada. Estamos al borde de una nueva era y debemos estar preparados para afrontarla. Pero alejar a los niños de sus familias. ¿De qué serviría que esas mismas familias nos combatieran si dudaran de nuestros ideales? No, como aprendí al gobernar Hogwarts, debemos mantener a los niños aislados de influencias externas para borrar cualquier idea preconcebida que tengan del mundo. Toda la información y los cuidados deben ser supervisados y administrados por nosotros para que los niños aprendan a verme como su salvador de la dureza y la depredación del mundo terrenal. Entonces, ¿a qué edad deberíamos empezar a buscar? Murmuró Peter en voz baja. No menores de 5 años. No tenemos por qué ensuciarnos con comidas nocturnas y cambios de pañales. Y aléjate de las familias de sangre pura. No me apetecen ofrendas tan miserables. Los hijos de Mugles deberían bastarnos. ¿Quién les enseñará, maestro? Albus suspiró para sus adentros. Por ahora, hasta que encontremos a otros con ideas afines, tú y yo tendremos que ser sus educadores. No espero que te encargues de la enseñanza mágica, ya que recuerdo que tus propios estudios fueron ilimitados. Se te encomendará la tarea de encargarte de su educación mundana.
Los planes estaban hechos y Peter usó su sorprendente habilidad animaga para infiltrarse en lugares seguros y protegidos y buscar la información y la ubicación que necesitaban para encontrar hijos de Muggles dignos del gran plan de Albus. Albus quedó bastante impresionado por la sugerencia de Peter de buscar hijos de Muggles de familias desfavorecidas, ya que sería menos probable que los pasaran por alto que si provenían de zonas residenciales más adineradas. Después de que Peter se fue a proteger a los niños y eliminar a los padres o simplemente olvidarlos, Albus se acomodó en su silla favorita para contemplar qué era lo siguiente en su lista de cosas por lograr por el bien mayor. ¿Tienes una abeja en la cabeza, Albus? La voz fantasmal de Heller irrumpió en el silencio. Agitando la mano con desdén, dijo: Nada terrible. Solo estoy organizando mis pensamientos y planes para la generación futura. Heller se sentó en otra silla frente a él y observó a su amigo. Interesante idea la tuya de separar a los niños de sus familias a temprana edad. ¿Vas a seguir con tus viejas ideas para su educación? Albus gruñó. Nada tan plebeyo como los supuestos estándares que debíamos seguir. No, seguirán un plan más riguroso. También deberán someterse a un acondicionamiento físico extenuante. Me gustó esa idea tuya, ¿sabes? Mente, cuerpo y alma deben estar en plena forma si queremos tener alguna posibilidad de vencer a nuestros enemigos. Solo recuerda que la ilusión de tiempo libre y juego es importante para los niños de su edad. Plantéalo como acampar y cantar juntos si es necesario, pero deben descansar. De lo contrario, se agotarán en el momento más inoportuno. Albus asintió, pues veía los beneficios de eso. El siguiente punto que debes considerar son los castigos. ¿Qué harás si alguien rompe tus reglas por obediencia, suspende un examen o algo similar? Albus reflexionó. Por una infracción menor, pensaba que el infractor debería recibir un castigo leve. Algo doloroso que recordaría si repetía sus errores. ¿Una infracción mayor, o quizás la repetición de una falta leve? Pienso en la ejecución. Después de todo, no sería bueno dejar que esos pensamientos traicioneros prevalecieran, y eso les inculcaría que soy su maestro y salvador. Heller tarareó. He notado que usted y el señor Pettigrew ya no se refieren a los niños por sus nombres. ¿Cuál es el motivo? Albus, enorgullecido, dijo. Esa fue idea mía. La idea de que los niños tienen individualidad dentro de nuestra comunidad debe ser eliminada. Debemos aspirar a una sola mente, una sola comunidad. Solo refiriéndonos a ellos por sus números tendrán algún sentido de identidad. Deben ganarse el derecho a tener un nombre. Aún así, el nombre que se les dé será determinado por una misión futura y luego se descartará después de su uso. No está mal, nada mal. Me recuerda a lo que hizo Adolf en los años 30 y 40, comentó Heller pensativo. Fue a finales de 1979 cuando los acontecimientos tomaron un giro aún más sombrío para Albus y sus planes para el bien común. Albus había decidido que seguirían usando la casa de seguridad en los valles de Yorkshire con su función original antes de añadir una chimenea recién asegurada a la mansión. Un encuentro casual con los aurores Muggles mientras Albus recogía provisiones reveló su paradero dentro del Parque Nacional. Esto resultó en un enfrentamiento mortal entre él y los aurores mágicos, quienes entraron con varitas encendidas. Bastaba un disparo perdido de un arma Muggle para que Albus se diera cuenta de que esta era una pelea que no podía ganar. Rápidamente se apareció y se dirigió al interior de la mansión para buscar una solución a su problema inmediato. Señor Pettigrew. ¿Dónde está? Gritó mientras se dirigía al ala médica. Peter entró corriendo unos instantes después y exclamó conmocionado por el estado de su mentor. ¿Qué pasó? Me atacaron un par de aurores Muggles. No tengo ni idea de cómo supieron mi ubicación, pero ahí está. Poco después llegaron los aurores mágicos. Fue una batalla reñida, pero logré imponerme. Necesito replantearme mis planes cada vez que salga. Pero ante todo, necesito asegurar la ubicación de la mansión y sus terrenos para que no sean conocidos por quienes quieran hacernos daño. Peter terminó de aplicar el nítamo y la venda limpia a las heridas de Albus. ¿Qué tenía en mente, señor? Ya tenemos instaladas barreras repelentes para Muggles y magos. Albus asintió. Lo sé, señor Pettigrew, pero eso solo ocurre en la mansión. Estaba pensando en algo aún más seguro y también más oculto para que, si en el peor de los casos fallan las protecciones, nuestra ubicación siga siendo segura. Tendré que investigar un poco antes de continuar. Peter aceptó eso en silencio mientras comenzaba a limpiar después de su esfuerzo. Solo para que lo sepas, maestro. Los niños se están tomando un descanso de sus estudios como lo solicitaste.
Tengo a la mitad de ellos ocupados atendiendo los jardines mientras el resto está limpiando los pasillos. Bien, bien. ¿Alguno de ellos te ha preguntado por qué tienen que quedarse aquí o dónde están sus padres? Peter se encogió de hombros. Uno o dos, pero creo que la mayoría siguen en shock por el cambio de ubicación y situación. Albus gruñó, aceptando la respuesta. Habían decidido desde el principio que los elfos solo serían una distracción y una posible fuga de información, así que los niños servirían para funcionar en su lugar. Más tarde esa noche en el estudio privado de Albus y esto podría servir para protegernos. El encantamiento Fidelius, es una pena que Filius no esté aquí para responder algunas preguntas. No importa, seguro que puedo resolverlo yo mismo. Ahora bien, veamos si encuentro la manera de prolongar o proteger mi vida en caso de otro ataque sorpresa. Un tímido golpe en la puerta de su estudio rompió el silencio amenazador. Hizo un gesto con la mano y la puerta se abrió, dejando ver a una de las niñas con un número 12 amarillo en la túnica, que llevaba una bandeja de plata con una tetera y una taza, junto con un plato de pasteles ligeros. Buenas noches, señor. El señor Pettigrew le envió esto por si quiere picar algo mientras estudia. Albus simplemente señaló la mesa auxiliar vacía y volvió a su libro. El niño sirviente se deshizo rápidamente de la bandeja y salió corriendo. Creo que haré que el señor Pettigrew sea mi guardián secreto. No funcionará conmigo, ya que tengo que ser el caster. No debería ser un problema, ya que es muy improbable que alguien sospeche que Peter Pettigrew es tan importante como para guardar algo así. Como era de esperar, al menos en la mente de Albus, los niños se adaptaron a su nueva situación con muy poca adaptación. Lo cierto era que sabían que provenían de un entorno tan desposeído, donde las dificultades y la imperiosa necesidad de triunfar a cualquier precio eran la norma. Si todavía estuviéramos en Hogwarts, serían candidatos ideales para la casa Slytherin, reflexionaba Albus de vez en cuando mientras los observaba estudiar o realizar sus tareas físicas. Solo hubo una ocasión en que se tuvo que aplicar la pena capital. El niño, el número 22, había robado comida extra e intentó escabullirse. Lo atraparon la primera vez y le dieron 6 latigazos con un cinturón por la transgresión, pero aún así decidió volver a intentarlo. Como resultado, el número 22 fue ahorcado. Su cuerpo estuvo expuesto durante una semana entera antes de que lo despojaran de cualquier elemento que pudiera identificarlo y lo arrojaran al bosque. Al día siguiente, había un nuevo número 22 en sus filas. Nadie comentó sobre la llegada, solo un recordatorio del destino del anterior para mantener al nuevo niño a raya. Sus clases eran intensas y participativas. Solo se permitía la perfección. Los exámenes se realizaban en horarios y temas aleatorios. Las inspecciones también se realizaban de la misma manera. La privacidad era inexistente, salvo para ir al baño. Los 25 comían, dormían y aprendían juntos. Algunos de los más blandos intentaban hacer amistades, pero eran rechazados o disciplinados por el señor Pettigrew. Los peores delitos eran enviados a Albus. Esos niños rara vez regresaban sanos y salvos o en buen estado mental. 2 mostraban signos de haber sido torturados con la maldición Cruciatus. Sus vidas se convirtieron en una rutina. Todos los días, lloviera o hiciera sol, se levantaban a las 6 de la mañana y realizaban sus abluciones matutinas antes de salir a hacer los ejercicios matutinos. Al terminar, volvían, se duchaban de nuevo y ordenaban sus dormitorios. Después, los formaban en fila y los inspeccionaban para detectar lesiones graves o cualquier posibilidad de contrabando. Si aprobaban, pasaban al aula durante 4 horas de intenso estudio de diversas materias mágicas. Si no aprobaban la inspección de contrabando, eran castigados. Las lesiones graves se curaban, parcialmente, pero cualquier cosa que no fuera una extremidad rota era ignorada. Había un descanso de 1 hora donde tomaban una comida breve y sencilla antes de volver al aula, donde comenzaban con sus estudios mundanos de inglés, matemáticas, escritura y similares. Hablar en voz alta, excepto para responder preguntas, estaba estrictamente prohibido. Como resultado, a excepción de los sonidos de 25 pares de zapatos marchando en fila hacia sus destinos, la mansión estaba silenciosa y amenazante. Los niños se regían por un sistema de puntos similar al de Hogwarts, pero en lugar de ganar un trofeo al final del curso escolar, su premio era acompañar al señor Pettigrew en una acampada a las zonas boscosas del castillo. Sin embargo, aunque aparentemente estaban de vacaciones, siempre había una vaga sensación de adoctrinamiento.
canciones en forma de la gloria del gran plan de Albus Dumbledore para el bien común, juegos y actividades físicas que fomentaban el deseo de sacrificarse por el bien común, e incluso la elaboración de manualidades como banderas o estandartes, estaban orientadas a inculcar la idea de que solo por la gracia de Albus Dumbledore todo era posible. Febrero de 1980. Sybil Trelawney no estaba teniendo un buen día. Empezó como siempre, pero fue empeorando. Con suerte, su entrevista con la directora de Hogwarts para el puesto de profesora de adivinación cambiaría esa percepción. La recibieron y le hicieron un montón de preguntas habituales sobre su pasado, como dónde se había formado, por qué dejó su último puesto y qué buscaba en la posible cátedra. Todo bastante normal, aunque la expresión de disgusto en el rostro de la directora McGonagall era claramente evidente. Entonces algo pasó y los ojos de Sybil se pusieron repentinamente en blanco y su respiración adquirió un tono áspero y áspero antes de que comenzara a hablar. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de quienes lo han desafiado 3 veces, nacido al morir el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y ambos deberán morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá al morir el 7º mes. Decir que Minerva estaba atónita sería quedarse corto. La bruja se quedó boquiabierta ante tal declaración, pero también la preocupó. Había un par de familias que encajaban en ese perfil. Sybil seguía inconsciente por la terrible experiencia, así que Minerva llamó a San Mungo y también envió un mensaje al Departamento de Misterios para que investigaran la veracidad de las palabras de la joven bruja. A pesar de que Albus escapó de la ley en particular y de la sociedad en general, mantuvo contacto con algunas de sus personas más influenciables, digamos y confiables, dentro del ministerio y, por suerte, se enteró de la profecía. Si bien no descubrió el mensaje completo, sí averiguó lo suficiente como para preocuparse. Esa noche, mientras estaba en sus aposentos privados, Gellert apareció ante él nuevamente. ¿Qué tienes en mente, Albus? Parece que aparezco cuando estás indeciso sobre algo. Albus paseó por la habitación antes de alzar la vista hacia el fantasma psicótico. Recibí noticias de un contacto dentro del ministerio sobre una profecía sobre un niño que podría derrotar a un prometedor señor oscuro. Me preocupa que haya un nuevo jugador en la partida que intente arrebatarme el control de Gran Bretaña. Gellert empezó a reírse de eso. Oh, Albus, pobre idiota delirante. El prometedor señor oscuro al que se refieren eres tú. Eso hizo que Albus dejara de caminar y mirara a su viejo amigo con asombro y algo de horror. Claro que no. No soy un señor oscuro. Soy el líder de la luz. No ando por ahí matando indiscriminadamente. Solo tomo lo que me corresponde y lo uso para guiar a las masas hacia el progreso de toda la magia. Gellert se había acomodado en una silla vacía mientras sonreía al anciano. Claro, claro. Puedes seguir diciéndote eso o aceptar que la profecía se refería a ti. Sabes que es verdad, Albus. Estás enfermo y aún así sigues mintiéndote a ti mismo. Ah. No te creo. Albus hizo un gesto de desdén con la mano al espectro y continuó paseándose. ¿Pero qué hago? ¿Debería enviar un mensajero a los padres para suplicarles que se unan a mí? ¿Debería eliminarlos para no tener que preocuparme de que su hijo cumpla la profecía? Gellert cruzó los brazos sobre el pecho mientras miraba fijamente a su amigo. ¿Qué hay de las protecciones de respaldo? Si tu primer plan falla, ¿qué opciones tienes para asegurarte de sobrevivir? Eso hizo que Albus redujera el paso y se hundiera en la primera silla disponible. No lo he considerado. ¿Qué estaría dispuesto a hacer para sobrevivir si ocurriera lo impensable? Julio de 1980 fue durante una búsqueda de suministros que incluía la obtención de una varita nueva cuando Albus descubrió que Lily Potter, de soltera Evans, pronto daría a luz a su primer hijo con James. Además, se enteró de que los Longbottom también estaban esperando su primer hijo. Se suponía que ambos nacerían a finales de mes. Merlín. ¿Fin de mes? Nace al morir el 7º mes. ¡Ay, Dios! ¿A qué familia se refiere la profecía? ¿A los pura sangre o a los mestizos? Debo hablar con Gellert sobre esto cuando regrese a la mansión. Cuando regresó, corrió con toda la dignidad que pudo al estudio del maestro y llamó a Gellert. El espectro lo miró con recelo. ¿Te das cuenta de que no soy más que un producto de tu demente imaginación, verdad? Bueno, da igual. Estoy aquí, así que ¿qué te preocupa? Albus le contó al espectro todo lo que había aprendido durante la misión y se sentó a dejar que el fantasma reflexionara sobre ello. Bueno, si yo estuviera allí y fuera a mí a quien se refería la profecía, me inclinaría por el mestizo.
Ya hemos demostrado que los magos de sangre pura están demasiado diluidos como para tener mucha debilidad o injerencia fuera del ámbito político. Albus se sirvió un vaso de whisky de fuego y lo bebió lentamente mientras pensaba en ese comentario. Sí, es una buena idea. El mestizo sería el adversario más peligroso. Albus se sumergió en sus libros de magia esotérica buscando algo que lo mantuviera a salvo. Fue durante el verano del año siguiente cuando se le ocurrió una posibilidad. Era tan oscuro como la oscuridad podía llegar a ser, pero como se había demostrado a sí mismo con los años, a veces los medios justificaban el fin. Señor Pettigrew, tengo una misión muy importante para usted. ¿Ese sí, maestro? Balbució Peter. Esto no presagiaba nada bueno. He decidido que necesitarás contactar con tus viejos amigos, los Potter. Tienen algo que necesito para asegurar el éxito de mis planes. Peter se sorprendió. De todas las posibilidades que podrían haber ocurrido, ni en 1.000.000 de años se habría esperado esto. No he hablado con James y los demás desde Hogwarts. Tuvimos una discusión por lo de los mortífagos. Albus hizo un gesto de desdén con la mano. Pish, esta sería la excusa perfecta para reavivar viejas amistades. Hazles saber que has sobrevivido y prosperado. ¿Puedo saber qué espera obtener con esto, maestro? Albus lo miró por encima de sus gafas en su mejor pose de abuelo. Necesito su ayuda con un ritual para prolongar la vida. Necesitaré algo que estoy seguro que no les importaría sacrificar. Halloween de 1981. James y Lily no estaban precisamente contentos con su situación actual. De hecho, si las miradas mataran, Peter y Albus estarían hechos pedazos ahora mismo. Peter se había puesto en contacto con ellos hacía casi 6 meses, supuestamente intentando reavivar su antigua amistad con la esperanza de dejar atrás sus acciones. En realidad, los secuestraron de su casa y los transportaron a Stonehenge para participar en una especie de ritual disparatado. La familia Potter se encontraba en ese momento dentro de una jaula, observando en silencio lo que sucedía a su alrededor. Albus le indicaba a Peter que colocara piedras de protección rúnicas en lugares específicos del legendario monumento, mientras murmuraba para sí mismo sobre lo que se suponía que sucedería a continuación según una lista que acababa de sacar del bolsillo. Lily se giró en silencio hacia su esposo mientras abrazaba a su hijo contra su pecho. James, no creo que nos deje salir vivos de aquí. El viejo ha perdido completamente la cabeza. James asintió solemnemente. Estoy de acuerdo, pero no sé qué podemos hacer. Nos ha quitado las varitas y puedo sentir las protecciones antiaparición. Pase lo que pase, debemos asegurarnos de que nuestro hijo viva, respondió Lily con vehemencia. Peter se acercó más tarde para ofrecerles agua para calmar su sed. James aprovechó la oportunidad para hablar con su antiguo mejor amigo. Pete, ¿qué te pasó? Primero Riddle, ahora Dumbledore, preguntó con mordacidad. Peter simplemente gruñó con disgusto. Lo sé, parece que siempre caigo en esa trampa. Es apropiado considerando que mi forma animada es una rata. Entonces, ¿por qué sigues siguiéndolo? Si sabes lo loco que es todo esto, ¿por qué sigues con él? Peter miró solemnemente a su viejo amigo a los ojos. No tengo nada más a mi favor. El día que Albus me encontró, estuve a punto de suicidarme saltando del muelle de Blackpool. Él me encontró y me dio un propósito sin el terror constante de ser torturado como cuando Lord Voldemort aún vivía. Señalando a su alrededor, Lily le preguntó, ¿pero hacer algo tan oscuro como esto? Esto es pura magia oscura, Peter. Seguramente no querrás ser parte de esto. Peter bajó la cabeza y pareció murmurar algo casi inaudible. ¿Qué quieres que haga? ¿Entregarme al ministerio y que me envíen a Azkaban? ¿Pudrirme allí el resto de mi vida? Pete, ¿hiciste algo realmente terrible durante la última guerra? ¿Estuviste en el frente torturando gente? Peter negó con la cabeza. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. No envían a la gente a Azkaban por ingenuos. En ese momento Albus llamó a Peter para comenzar el ritual. Peter, prométeme una cosa, se apresuró a decir Lily. Si nos pasa algo o si este ritual falla y morimos, incluyendo a Albus, por favor, lleva a mi hijo con mi hermana Petunia Dursley. Vive en Surrey. Por favor, Peter. Terminó suplicante. Peter asintió con tristeza. Si todo se va al garete, entonces sí, salvaré a tu hijo. Se dio la vuelta y regresó al círculo ritual y a Albus. Mientras tanto, Lily y James unieron sus fuerzas para encontrar una forma de brindar la mayor protección posible a su bebé. Se me ocurre una formación de runas que podría ser posible. Se llama la protección del recién nacido.
Tú y yo tendríamos que inscribir las runas en la frente de Harry con nuestra propia sangre y luego sacrificarnos en su defensa, pensó James en voz alta. Como sea, hagámoslo. Un encantamiento más, una matriz de runas, cualquier cosa que ayude a Harry, respondió Lily mientras mordía el pulgar para extraer sangre. Con las protecciones colocadas y selladas con una última aplicación de su propia magia, Albus arrancó bruscamente a Harry de sus manos y lo llevó al altar. Peter escoltó a los Potter adultos a los lugares previstos para su ejecución como parte del ritual. Albus comenzó a cantar en una lengua antigua que no se había oído ni hablado en casi 1000 años. Cambiando al latín, comenzó el ritual. Agitó su varita e hizo un corte en el costado del cuello de Harry, luego observó brevemente cómo la sangre comenzaba a drenarse. Bene hoc fiat pristinis sordibus abjicienda. Bendigo este cuerpo. Deja que deje de lado las impurezas de lo viejo. Se cortó la palma de la mano y dejó que la sangre goteara sobre la cabeza y el cuerpo de Harry mientras lanzaba con su varita. Mito veterem animam. Et corpus meum novum incolunt. Expulso el alma vieja. Deja que mi alma habite el nuevo cuerpo. Una diminuta niebla espectral surgió del cuerpo de Harry y se cernió sobre ambos. Lily y James gritaron de angustia e intentaron liberarse de sus ataduras. El alma de Albus se desprendió de su cuerpo. Un fino hilo permaneció unido a él, esperando la siguiente parte. Sin que nadie lo supiera, salvo Peter, quien lo vio, un hilo mágico dorado conectó a James, Lily y Harry mientras envolvía lentamente el círculo ritual. Ceteris duobus adaesit anima mea parate. Que mi alma se parte en dos y se prepara para descansar. El alma de Albus se partió lentamente por la mitad como una ameba, con una mitad permaneciendo con la original mientras la otra flotaba hacia donde yacía Harry. Con una mirada asesina hacia los Potter mayores, Albus giró su varita hacia ellos y declaró que ellos serían los que darían energía a la parte final y le darían vida nueva y eterna. Avada Kedavra. Bramó antes de que el mundo pareciera estallar en una luz dorada. Se oyó un breve grito de Fénix y luego la oscuridad.